Buenas noches a todos, mi nombre es Roberto, soy alcohólico en recuperación. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, felicidades por este aniversario y sobre todo el tema que me regalaron el día de hoy da para mucho. Si no estoy mal es el perdón, ¿no? A ver, el proceso del perdón, exactamente. Vamos a hablar de uno de los puntos claves que a nivel psicológico espiritual tienen que ver con las adicciones. La persona adicta es una persona que tiene muchas dificultades para perdonar. Generalmente, dice el doctor Elizondo, en uno de los síntomas de la borrachera seca, que el alcohólico, y cuando hablo en este caso del alcohólico, hablo por extensión de cualquier persona que tenga adicciones o conductas compulsivas, porque la personalidad adictiva, en este caso, tiene prácticamente los mismos rasgos y presenta los mismos síntomas. Entonces, un enfermo neurótico con una fuga, ya sea en el alcohol o en alguna droga de tipo ilegal, recordando que el alcohol es una droga legal, es la única diferencia, pero es una droga también. Y como tal, pues causa estragos en el físico de las personas y denota falta de armonía interna. Nadie se droga porque sí. Generalmente la droga actúa como un ansiolítico, como un paliativo. La persona adicta vive llena de ansiedad y toda ansiedad demanda un ansiolítico, o sea, una sustancia o una conducta que le calme precisamente esa ansiedad, aunque la conducta o la sustancia represente peligrosos riesgos para su salud, física, mental y o espiritual. Entonces, una de las características del enfermo adicto, para no remitirnos únicamente al concepto de alcoholismo, una de las características del adicto es que es resentido. Dice el doctor Elizondo, el escorpión resentido. El escorpión que vive lleno de enojo porque las cosas no salieron. Regálame un café sin azúcar, por favor. Gracias, porque si no se me suben las hormigas. Una de las herencias de mi alcoholismo. Yo quería echarle la culpa a la familia de mi abuela porque allá hay muchos diabéticos, pero no, la verdad es que tanto maltrato de mi páncreas. Ahorita que estaba con la oración mi compañero, quien subió, estaba yo pidiéndole disculpas a mi páncreas por el maltrato que le di a lo largo de muchos años y que obviamente derivó en una diabetes. Tengo un diagnóstico de diabetes, estoy asintomático, me siento fuerte, sano y feliz, pero tampoco quiero empezar a consumir azúcar porque si no es como querer apagar la lumbre echándole alcohol, ¿no? O dicen, ¿quieres apagar la lumbre echándole más fuego? No. Bueno, ¿por qué digo que el enfermo emocional con fuga en las drogas o en conductas compulsivas es resentido? Porque tengo que remitirme antes que nada a un aspecto espiritual de la enfermedad. Cuando a mí me invitan a compartir, yo trato de hablar del aspecto espiritual de la enfermedad, que es el que a veces se nos olvida a los adictos. Hoy sabemos, los nuevos descubrimientos de la física cuántica nos dicen que lo primero que enferma es el espíritu, después enferma la mente y al último el cuerpo. Aunque de lo primero que nos damos cuenta que estamos enfermos es a nivel físico, a nivel corporal. La mente, pues empezamos a dudar que a lo mejor sí tenemos algún problema de tipo mental, pero de la espiritualidad casi nadie la contempla. Y el programa de Alcohólicos Anónimos, o de los 12 pasos para la recuperación, que aplica para cualquier clase de adicción, nos habla de un factor espiritual. Entonces, mientras no empecemos por lo espiritual, creo que nos vamos a tardar mucho tiempo en recorrer esos esquemas para llegar a lo que verdaderamente nos puede sanar en un efecto de cascada, o sea, de cabeza a pies. El problema que tiene el enfermo emocional, el adicto y muchas otras personas, pero hablemos de adicciones en este momento, es la soberbia. La soberbia que forma parte de la perversa enfermedad del alma. La persona soberbia sufre porque el mundo no se ajusta a la medida de sus deseos. Gracias. Cuando yo empiezo a practicar la meditación por ahí de fines de 1996, cuando empiezo a practicar la meditación a fines de 1996, yo me doy cuenta de que tengo un verdadero problema. Soy una persona que no acepta la vida como es.
Y mi maestro de meditación, que es un frustrador excelente, me dijo: Roberto, los seres humanos no somos tan sofisticados como a veces pensamos. Solo habemos dos clases de personas: las que aceptan la vida como es y los pendejos que se resienten. Así. Sencillo, económico. Los invito a que descrucen sus brazos, por favor. Cuando estamos con los brazos cruzados, los estamos cerrados, ¿no? Así como diciendo: di lo que quieras, güey, aquí no entra. ¿No? Pero como perro no come perro, bueno, pues entonces con la confianza que nos tenemos de adicto a adicto, ábrete un poquito para darte el beneficio de la duda, por lo menos. ¿Cuál es la cuestión de no aceptar la vida como viene? Enojo y frustración. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es un enojo congelado. Enojarse no es malo, lo que hace daño es resentirse. El enojo es una emoción básica que nos ayuda a defendernos y a protegernos en contra de lo que pudieran pensar algunas personas. Enojarse no es malo, enojarse tiene valor de supervivencia. ¿Hacemos contacto visual, compañeros? ¿Hacemos contacto visual? Para no fugarnos, ¿no? Viendo cómo sirven el café, porque esto es muy común. Sí, nos quedamos hipnotizados viendo el chorro del café, ¿no? Como, y entonces estamos con la atención dispersa. El enojo, comentaba yo, es una emoción básica que nos ayuda a cuidar de nosotros. El ser humano nace con emociones básicas. Las dos principales son miedo y enojo. El miedo es una señal de alarma psicológica ante un peligro real o imaginario. Y el enojo me indica que algo está mal dentro o fuera de mí y que algo tengo que hacer. Yo me enojo cuando algo está mal, dentro o fuera de mí. Y también me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero. ¿O no? ¿No es cuando nos enojamos? Cuando las cosas no salen como yo quiero. Cuando los demás no hacen lo que yo quiero, cuando la realidad no se ajusta a mis deseos personales. Entonces me enojo. El problema con el enfermo emocional es que no solo se enoja, sino que congela al enojo. Lo mantiene fijado en la conciencia. Y a eso se le llama resentimiento. La palabra es muy clara, por sí sola se define: resentir, resentir, resentir. O sea, sentir una y otra vez enojo por lo mismo. O sea, traducción neuropsicológica: enojarse a lo pendejo. ¿Sí? Porque lo que ya fue, pues no tiene solución. Como dice el refrán o la sentencia: palo dado, aunque sea de lado. Palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Palo dado ni Dios lo quita. Lo que fue, en latín, para que vean que sí me he cultivado últimamente, en latín dicen consumatum est, ¿no? Sí, está hecho. Y ya no puedes cambiarlo. Tú no puedes cambiar lo que sucedió, pero sí puedes cambiar la actitud que tú tomas ante lo que sucedió. Ese es tu privilegio. ¿Por qué? Porque fuiste dotado de algo muy sagrado, que es un libre albedrío. Pero si el libre albedrío se encuentra trabado por la soberbia, simplemente no funciona. Por eso muchas personas que están internadas se enojan, porque dicen: ¿por qué me internaron en contra de mi voluntad? Y yo te digo: ¿cuál voluntad? Si tu voluntad andaba de viaje desde hace mucho tiempo. Porque la voluntad había sido anulada por la conducta compulsiva. Y la conducta compulsiva, recuerden que se compone de un pensamiento obsesivo que se apodera de la mente, a la cual tu atención vuelve una y otra vez sin cesar, y obviamente una respuesta o una reacción ante el estímulo. Ya no piensas, solo reaccionas. Cuando una persona ya no sabe controlar sus tragos o vive obsesionada con otra dosis, su voluntad está trabada. Es una especie de pistón. ¿Sí han visto alguna vez cómo funciona un motor cuando está destapado? ¿Qué hacen los pistones? Están subiendo y bajando. Esa energía se llama compresión y hace que el auto camine. La compresión se convierte en propulsión cuando la energía sale en forma de humo o de gases para que el vehículo avance.
¿Qué sucede? Que nosotros, nuestra voluntad es como un pistón. Está en movimiento, pero trabada en el mismo lugar. Entonces, cuando somos adictos o tenemos una conducta compulsiva, nos obsesionamos con otra dosis o con otra circunstancia idéntica a la que nos ha mantenido cautivos, nos ha privado de la libertad para resistir a sus demandas y nos ha convertido en esclavos de esa conducta destructiva. Esto es importante observarlo, porque a veces la gente dice, ¿por qué no puedo cambiar? Porque tu voluntad está trabada. Para que tu voluntad se destrabe necesitas un periodo de contención, de abstinencia y también de apoyo terapéutico. Cuando ya estás en esas instancias, ¿para qué? Para que la mente se despeje, para que el espíritu se relaje y para que el cuerpo se desintoxique. Y después de un tiempo, ahora sí ya hablamos de que tu voluntad ya regresó. Y entonces ya no estás obsesionado, aunque puedes tener la obsesión sutilmente intensa instalada en tu sistema operativo mental, que seguramente ahí está, también ya se despejó la mente y gracias a la contención que te da el grupo, la comunidad terapéutica, llámese como se llame, te permiten decidir por ti mismo. Y ese puede ser el principio del fin de una adicción. Puede ser la escotilla hacia la libertad. Ya no reaccionar, sino decidir. Y esto es maravilloso. Porque los que hemos perdido nuestra libertad a consecuencia de una adicción, cuando la recuperamos vivimos más felices que cuando éramos libres, porque ahora somos liberados. Un hombre liberado es mucho más feliz que el hombre libre, porque el hombre liberado había perdido su libertad y la recuperó. Gracias a mi poder superior, gracias a los 12 pasos para la recuperación, a la comunidad terapéutica que me ha ayudado en muchos años de mi vida y a mi esfuerzo personal, hoy soy un hombre liberado y quiero mantenerme así, solo por hoy, pero no como un objetivo de decir ya solo por hoy y mañana le doy vuelo a la hilacha. No, si mi poder superior me otorga la facultad, la dicha de ver la luz de un nuevo día, pues entonces renovar mi propósito, porque me dijeron que la derrota era solo por hoy. No solo ante el alcohol, sino ante mi impaciencia, mi intolerancia, ante mi soberbia, ante mis resentimientos. Solo por hoy. Mañana, si aquí estamos, como ya traes cierta inercia, cierta velocidad, pues puedes renovar tu propósito. Y entonces, con el paso de las 24 horas se van acumulando años, lo que ha sucedido con esta agrupación, ¿no? Y ha acumulado años y estamos precisamente celebrando esto, aunque algunos parece que están en un funeral. Lo que me revela que sí, efectivamente, sí, algunos somos adictos porque no hemos recuperado la alegría de vivir. Y con una soberbia tremenda decimos, si hago pucheros o si hago berrinches como cuando era yo bebé, a lo mejor mi mamá se conduele de mí e interrumpe mi proceso, ¿no? Y me dice, ya no llore, mijo, te vamos a la casa, ¿verdad? ¿Sí? Siga haciéndose pendejo y destruyéndose, que no se preocupe, aquí está su red de protección. Afortunadamente en los grupos se trabaja con las familias y te dicen, mira, si tu hijo se enoja, pues escoge, ¿qué prefieres? ¿Un hijo muerto o un hijo enojado? ¿Qué prefieres? ¿Un hijo en la cárcel o un hijo molesto? En recuperación. ¿En dónde lo prefieres cautivo? ¿Por 3 meses en un anexo, en una clínica? ¿O por 3 años en un reclusorio? Pues es cuestión de ver de los males el menor. ¿Por qué digo que el adicto tiene un problema mental? Porque consumes algo que te hace daño, te está matando, ha acabado con tus relaciones significativas, ha dañado tu autoestima y tu espiritualidad y sin embargo lo sigues consumiendo o deseas seguirlo consumiendo. ¿No es un problema mental? No estoy hablando de demencia ni de esquizofrenia, aunque para allá vas si no te detienes. Sí, estoy hablando de un problema mental en el que sabes que algo te está matando y no lo quieres soltar. Hay un problema mental, porque el sentido común te dice, si tú estás haciendo algo que no te funciona, entonces haz algo diferente. Es por lógica. Dentro de la tecnología de lo obvio, no se buscan respuestas muy sofisticadas, son cosas simples. Me decía una persona, quiero que me des una terapia. Yo en el mundo de allá afuera trabajo como psicólogo. Y soy un psicólogo que estudió psicología porque se había vuelto alcohólico. Porque una vez alguien me preguntó, oye, tú siendo psicólogo, ¿por qué te volviste alcohólico? Le dije, no, fue exactamente al revés. Porque yo era alcohólico, después estudié la psicología. Me gustó y además de eso vivo. ¿Y cuál fue la cuestión aquí?
de esta persona una persona que me hace el comentario y me dice, ¿por qué? Quiero que tú me ayudes a encontrar la causa de por qué no me rinde el dinero. Y entonces yo le dije, ¿para qué quieres conocer la causa? ¿Por qué no quieres mejor una solución al problema? ¿Sí? ¿Y cuántas sesiones se va a llevar esto? Saber cuál es tu problema, media sesión, o un cuarto de sesión, o 5 minutos. Que cambies tus conductas, eso se va a llevar mucho tiempo. ¿Cuál es la fórmula? Gasta menos, no gastes más de lo que ganas. Punto. No gastes más de lo que ganas. Así de sencillo. ¿Verdad que está sencillo? Claro. Pero si eres compulsivo, y si te gusta vivir de prestado, algunos sacan las tarjetas de crédito y aplican la filosofía barata de decir, cuando tú le debes 1,000 pesos al banco, el banco es el que manda. Cuando le debes 1,000,000 de pesos al banco, tú eres el que mandas. Porque si el banco no te da un plazo, te haces el encabronado y ya no les pagas, ¿no? Así como cuando le prestas lana a alguno de tus cuates, que terminas perdiendo el dinero y perdiendo la amistad, ¿no? Yo tengo un amigo que le dices, préstame dinero y te dice, ¿sobre qué? Para no perder la amistad. Porque si no, luego pierde uno el dinero y también pierde la amistad. No gastes más de lo que ganas. Tu vida está hecha una porquería, analiza por qué. Analiza por qué. Y no te vayas muy lejos. ¿Tienes adicciones? Simplemente revisa cuántos problemas en tu vida han iniciado por tu forma ingobernable de vivir. Entiéndase, de beber y de drogarte cuando no debes hacerlo, simplemente. ¿Cuántos problemas? Pero la soberbia disculpa todas las cosas que hace el ser humano en general. Dice Bill W., ese señor que escribió la mayor parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Dice él que cuando nos habla en el cuarto paso del inventario, dice, no por casualidad la soberbia encabeza la lista de defectos de carácter. ¿Y por qué insisto tanto en la soberbia? Porque la forma más directa de poder llegar al perdón y de ingresar a un proceso de perdón es hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado el intelecto y abrir el corazón. Y esto no es sencillo, porque el ego se revela y te dice, sí, todos nos equivocamos, pero este pendejo me lo hizo a mí. O sea, a mí, a mí que soy el non plus ultra, que me siento la última cheve del estadio, que tengo un complejo que se me generó en el tercer cumpleaños de mi vida, cuando mis papis me hicieron mi pastel y me cantaron una canción nefasta que dice más o menos así: el día que tú naciste nacieron todas las flores y tú, pendejo, te lo creíste. Y desde entonces has vivido con esa noción de que no te merece ni el suelo que tú pisas. Y la soberbia se convierte en el eje sobre el que giran todos mis razonamientos. Dice una señora llamada Alice Miller, se empieza a formar la lógica de lo absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Tomo una idea absurda y luego le doy lógica. Y eso lo convierto en mi verdad. Y hasta le echo sentimiento. Esta es mi verdad. Esta es mi filosofía. ¿Y sabes qué quiere decir filosofía? Filos quiere decir conocimiento. No, filos es amor y Sofía quiere decir conocimiento. Eso quiere decir Sofía. Por eso Sofía, la mujer que se llama Sofía, el significado de su nombre es la que sabe. Así que por favor, si conocen alguna Sofía, ya no le falten al respeto. Esta pinche vieja pendeja, no, Sofía es la que sabe. ¿Sí? Al menos el nombre quiere decir eso. Y filos es amor. Amor al conocimiento. ¿Y sabes tú qué es lo que consumes cuando consumes tu droga? No me vayas a salir con la jalada de que consumes marihuana porque el verde es vida. Porque es natural. Tengo un internado ahí en la clínica que me salió con una que no me sabía. Dice, es que yo solo consumo drogas que le hacen bien a mi organismo. Sí, por eso te pasaste 6 meses en Fray Bernardino, ¿no? Te acabas de bajar del avión. Es que es natural. ¿Y eso qué?
Los venenos, los tóxicos más potentes están en la naturaleza. La digitalis purpurea, la manica muscaria, el toloache, son súper tóxicos. Y si tú los consumes, te puedes quedar loco o te puedes morir. El floripondio, el té de floripondio te puede causar esquizofrenia la primera vez que lo consumes. El curare es una mezcla de productos naturales, que es un veneno muy activo que te mata en cuestión de segundos, ni siquiera de minutos. Entonces, el que un producto sea natural no quiere decir que no sea tóxico. De hecho, el toloache dicen que se utiliza para enamorar a la gente. Dice, te dieron toloache. El toloache es un alcaloide súper tóxico. Entonces le dan un poquito a la persona y anda así como pendejado. Pero no es por el enamoramiento, es por lo tóxico que es la sustancia. El alcohol, alguien dice, yo nomás bebo alcohol. Te la voy a poner así sencilla. ¿De qué se compone el alcohol o cuál es el principio del alcohol para producir la toxicidad alcohólica? El alcohol proviene de productos naturales. La avena dicen que sirve para preparar whisky, la uva para preparar brandy, el agave nos da pulque y la levadura nos da cerveza. ¿Sí? Todo esto entra en fermentación. ¿Y qué es la fermentación? La fermentación son las heces fecales de las bacterias que están en ese producto. Esa es la fermentación. Las heces fecales, o sea, lo que tú consumes cuando bebes alcohol es precisamente eso que tú estás pensando. Es mierda, es literalmente mierda. La mierda de las bacterias que están llevando a cabo la fermentación. Creo que esto explica por qué la gente hace tantas pendejadas cuando está alcoholizada. Por supuesto, cuando vino el Dalai Lama del Tíbet a México, en una de sus visitas, le preguntó una locutora que por qué él no bebía alcohol. Y dice él, yo no bebo alcohol porque cuando bebo alcohol, mi espíritu es tierra fértil para que siembren los demonios. Dije, este güey sí está bien. Efectivamente, yo no me explico haber cometido la serie de actos de mal juicio que cometí estando alcoholizado sin haber estado en ese estado etílico. Porque directamente, alcohol, inclusive ustedes saben que alcohol en latín quiere decir espíritu. Las bebidas espirituosas son las bebidas alcohólicas, pero no es el espíritu sano. Lo dice el doctor Carl Jung cuando le contesta la carta a Bill W. en 1960. Yo les comento esto porque sé que han leído la literatura. Ustedes tienen cara de haber leído la literatura, ¿sí? Y si lo dudan, bueno, pues chequen la literatura, ahí está. Y le dice, como usted sabe, estimado señor Wilson, alcohol en latín significa espíritu, pero no nos referimos al espíritu sano, al espíritu positivo, sino al espíritu negativo, que en inglés es evil. ¿Sí recuerdan la película Evil Resident? ¿Sí? El inquilino maligno. Bueno, pues de ahí viene. Evil quiere decir maligno, el malo, la contraparte, lo oscuro, lo negativo. Y usted me dice, señor W, que a través de una experiencia espiritual reconversiva ha logrado arrancar de su vida la obsesión por beber. Por lo tanto, una buena fórmula es espíritus contra espíritu. Por eso funcionan las experiencias de cuarto y quinto paso. Porque es una lucha de espíritu contra espíritu. Y por favor, quítense de tonterías algunos. Es que ahí se hacen exorcismos, es que esto es como... No, simplemente el principal antídoto para la negatividad se llama honestidad. Cuando tú eres honesto en ese momento, ese valor que es la honestidad empieza a darte sus frutos, no importa el tiempo que te hayas alejado de ella. ¿Y cuándo es cuando tú eres honesto? Cuando te das cuenta que te resentiste muchas veces a lo pendejo, ¿no? Es que me resentí con mi papá porque me anexó. ¿Te resentiste con tu papá? Sí. Algunos dicen, me dicen en la clínica cuando les estoy dando terapia a los chavos, ¿no? Es que yo no sé por qué me internaron. Les hago la pregunta directa. Y eso invita a la reflexión. ¿De veras no sabes por qué te internaron?
¿De veras no sabes? Miren, el alcohólico es todo menos pendejo. Por eso les decía, perro no come perro. Y ya que estamos entre hermanos de enfermedad, pues vamos a quitarnos las caretas. ¿De veras no sabes? Es que no sé por qué me dejó mi vieja. ¿De veras no sabes? ¿En serio no sabes? A lo mejor no sabes por quién te dejó, pero sí sabes por qué te dejó. Es que no sé por qué nadie me quiere. ¿De veras no sabes? O sea, tu familia hizo un plan ranchero y dijeron, vamos a anexar este güey a ver qué gestos hace, ¿no? Y están fascinadotes tomándote película para ver las caras que haces. No, te internaron por un acto de amor, por un acto de caridad. Porque de no haberlo hecho, probablemente ya estarías muerto. Ya estarías muerto. La semana pasada me hablaron de una persona que estuvo internada en la clínica donde yo trabajo. Lo ejecutaron. 10 balazos. Lo rafaguearon y luego todavía le metieron aquí un balazo. 33 años. Punto. Y cuando salió había prometido que no iba a volver a consumir. No sé en qué problema se haya metido o si venía arrastrando broncas, pero pensar que fue circunstancial, perdón, no. No, el problema que tiene el enfermo emocional es la soberbia que le hace creer que es invulnerable. A mí no me pasa nada. A los que les pasa es por pendejos, a mí no. Que es invencible. Yo dejo de beber cuando yo quiera, yo dejo la droga cuando yo quiera. El problema es que nunca quieres, porque tienes una obsesión que te despoja de la voluntad para resistir a las demandas de la droga. Sientes que eres inimputable. Estoy utilizando el prefijo in, que quiere decir sin, ¿verdad? Eres invencible. Tú te puedes pelear con cualquiera, ¿sí? Y más drogado, ¿no? Hasta por una mirada te pones como Hulk. A veces como Hulk, pero con panza, ¿no? O sea, ¿sí? Soy invencible, soy invulnerable. Y luego se suben a la tribuna y dicen, pues ¿qué quieren? Soy ingobernable. Ay, ¿qué descubrimiento acabas de hacer? Eso ya lo sabía tu familia, desde que te corrieron de la escuela porque no respetabas el reglamento. Pues mira, ¿qué descubrimiento acabas de hacer? Ahora, si lo aceptas por primera vez de alma y corazón adentro, felicidades. Estás venciendo a la soberbia que se llama también cinismo. Yo la verdad no quedo impresionado por la gente que es, compañero, soy honesto. Sigo haciendo tranzas allá afuera y sigo haciendo esto, lo otro. Eso no es ser honesto, eso es ser cínico. Tienes una pinche desfachatez que raya en lo patológico, o sea, en lo enfermizo. A mí no me digas que eres ingobernable, a mí dime qué estás haciendo para dejar de serlo y vas a tener mi admiración. Ahora, platícame algo que no sepa. Si tu problema no es el alcohol, tu problema no es la droga, tu problema no es la neurosis. Porque el primer paso te lo dice. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. No estás diciendo, admito que soy alcohólico. Tú ya sabías que eras un pinche borracho, no me digas que no. Admitimos que éramos impotentes, o sea que no podíamos controlar el alcohol, que no podíamos resistirnos al alcohol. Eso es lo que dice el primer paso. No que te aceptes alcohólico, sino que no sabes manejar el alcohol. Tienes una terrible alergia combinada con una obsesión mental. Te quedas atorado en la experiencia. Sabes cuándo empiezas a dejar de beber y no sabes cuándo vas a terminar, ni en qué condiciones. Pero ese no es el problema es que tu vida se ha vuelto ingobernable. Y de hecho déjame decirte que solo te volviste alcohólico porque eras ingobernable previamente. Es que yo me volví alcohólico y entonces me volví ingobernable. No es cierto. ¿Cuántas personas de las que están aquí, no levanten la mano para que no se balconeen, no es necesario? ¿Cuántos de ustedes abandonaron la escuela? Siendo que sus padres les decían, yo te pago la escuela, tú estudia, hijo, tú échale ganas, tú esto, tu hija, échale ganas, esto, lo otro, aquello. ¿Cuántos de nosotros mandamos a la chingada en los estudios? Eres ingobernable porque no te gusta que te digan lo que tienes que hacer, y eso se llama soberbia. Es una de las modalidades de la soberbia. Y cuando las cosas... Me resentí con el maestro de física porque me reprobó. Uy, sí trae un pedo contigo personal, ¿no? Él no te reprobó, él solo tramitó la calificación que tú te merecías.
Estoy resentido con Dios porque no me ha dado. Como otros güeyes. Hay un güey que tiene cara de pendejo y vive enfrente de donde yo vivo y tiene un papá que es millonario. Y le pasa, le corre la lana así como así. Estoy resentido con Dios. No, es que Dios sabe lo que hace. Si tú robándole del monedero a tu jefa los desmadres que hiciste con tan poco dinero, imagínate con un padre millonario. Puta, quemas la Ciudad de México. Dice la literatura y tiene una connotación espiritual, ¿eh? El dinero y las armas en manos de pendejos son peligrosas. Aguas. Decía una compañera, esa muchacha tan loca, mira qué bonito cuerpo tiene. Y en cambio las que nos portamos bien, ¿qué? No fuimos dotadas de esa belleza. Y dicen, fíjate, si estando como estás, ¿a cuántos te tiraste? Imagínate ahora estando. No hubieras dejado uno para compadre o para padrino, ¿no? Sí. ¿Y qué chingados tiene que ver todo esto con el perdón? A ver, vamos a ver. Bueno, quise hablar primero de la causa que origina la falta de perdón. La primera es, yo me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero. Si tengo una saludable autoestima y un temperamento equilibrado, digo, bueno, no se pudo, lo intentaré la próxima vez. O si no se pudo, ni modo. O si no me lo quisieron dar, están en su derecho. Pero el soberbio piensa que todo se lo merece. Y entonces se enoja porque las cosas no salen como él quiere y entonces se resiente. Debo decir también que podemos resentirnos con razón o sin razón. Sin embargo, el resultado es el mismo. Falta de libertad. Hablemos del significado de la palabra perdón. Perdón quiere decir el mayor de los regalos. El sufijo per quiere decir lo más grande, lo mejor. Algunos dicen lo más mejor, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Superman, el hombre de cualidades especiales, ¿no? Superior, o sea, por encima de lo demás. Per quiere decir lo más grande. Don es un regalo. Un don es un regalo. Perdón, el mayor de los regalos. ¿Y a quién se lo vas a hacer? ¿Al otro? No, a ti. Porque a lo mejor la persona que te dañó, que te lastimó, con razón o sin razón, consciente o inconscientemente, de manera permanente o de manera intermitente, física, mental, espiritual, sexual, socialmente, financieramente, a lo mejor esa persona ni se acuerda de ti. Y tú le has dado un lugar de privilegio a esas personas en tu vida. Fíjate la paradoja. A veces no te acuerdas de tu padre, a veces no te acuerdas de tu madre, pero de la persona que te dañó te acuerdas a diario. ¿Sabes por qué? Porque la andas cargando. Literalmente la traes en los hombros. Y andas rumiando venganzas. Pero cuando yo pueda, voy a hacer esto, me voy a desquitar de tal manera, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Y hay una frase que es muy cierta, y gracias a Dios es muy cierta, que dicen que Dios no le da alas a los alacranes. Por algo será. Es que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Sí, aplica a ese principio y todos estaríamos tuertos, por lo menos, ¿no? El significado de esa frase, que es del Viejo Testamento, no es desquítate del otro, sino toma conciencia que lo que tú le hagas al otro te lo van a hacer a ti. Y si tú buscas venganza, estás frito, estás frita. ¿Por qué? Porque una persona te dañó y la gente te daña por ignorancia más que por maldad. Aún y cuando una persona diga voy a hacer esto para lastimar a fulana o a fulano de tal, está actuando con ignorancia. ¿Por qué? Porque cree ignorantemente que haciéndole daño a alguien va a ser feliz. Y lo único que le queda es culpa y muchas veces vergüenza. Que son componentes nefastos de las adicciones. Veía yo el otro día una persona que le llamaba la atención a su hijo en plena calle. Andaba como zombie este chavo, traía la bolsa de cemento, traía aquí todo pegado el cemento, y lo empieza a cachetear la madre de él en la mitad de la calle a mediodía. Pues todo el mundo voltea, ¿no? Y le decía a la mamá al hijo, ve cómo andas, ¿qué no te da vergüenza? Y le dice el chavo algo que a mí me quedó grabado. Le dijo, si supieras que por vergüenza es por lo que me drogo.
obviamente para la reflexión, ¿no? Si el alcohol y cualquier sustancia psicoactiva es un sedante, te anestesia en un área muy sensible de tu vida que son tus emociones. Por lo tanto hay que trabajar la culpa y la vergüenza. Son compinches nefastos que siempre llegan juntos. Tú solo sientes vergüenza de aquello que te sientes culpable. Y solo te llegas a sentir culpable de lo que te avergüenza, ¿o no? Tenemos algo que se llama conciencia, que funciona por más droga que le metas. Cuando pasó el efecto de la droga, la vergüenza llega y toca la puerta. La culpa llega y toca la puerta. Y tú puedes responderle o no. Algunos cedan a la conciencia, le meten alcohol, le meten drogas, se idiotizan. Algunos la secuestran, se vuelven dolosamente inconscientes. No pienses en tener nada, no. Y sí, y estuvo bien lo que le hiciste para que aprenda. Ahora tú eres el que va a educar a los demás. No has podido educar tus emociones, pero ya quieres educar a los otros. Le hice esto para que aprenda. ¿Y tú cuándo vas a aprender? Porque eres maestro sin título, ya andas dando lecciones a los demás. Qué difícil, ¿no? Andas queriendo reeducar a los ingobernables y no has empezado por ti. Culpa y vergüenza. Perdón. El mayor de los regalos. Ahora, en hebreo, la palabra perdón quiere decir dejar en libertad. Dije en hebreo, no en ebrio. En hebreo, perdón quiere decir dejar en libertad. ¿Y qué crees? Que al que dejas en libertad no es al otro, es a ti mismo. Es como abrir la puerta de una celda y darte cuenta que el prisionero eras tú. Le diste un lugar de privilegio a la gente que te dañó en tu vida. Y la otra persona probablemente ni se acuerda de ti, probablemente ya se murió, probablemente tiene tantas broncas en su vida que una más realmente no causa mella. ¿Qué requiero para liberarme de los estragos de la falta de perdón? Iniciar un proceso. El perdón es un proceso que empieza con un acto de voluntad, que es decir, yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar. En algunos lugares le dicen a la gente, ya perdona. ¿Y cómo? ¿Cómo le hago? ¿Uno perdona todo o no perdona nada? No es cierto. No es cierto. Cuando yo era niño andaba de moda una canción que se llamaba Te odio y te quiero. Y decía más o menos de las de acá. Te odio y te quiero porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Y alguien decía, ¿será posible poder odiar y querer a alguien al mismo tiempo? Pues nada más vean sus relaciones. ¿Sabes cuál es el problema? Que el ser humano en su gran mayoría no sabe segmentar. Cuando yo separo a las personas de sus acciones, puedo querer y odiar al mismo tiempo. Pongo un ejemplo. Soy hijo de un padre alcohólico que murió de alcoholismo. Hijo de una madre neurótica que murió de neurosis. Los médicos dicen que fue cáncer, pero con lo que sé hoy, fue neurosis, que se manifestó como cáncer. Un tumor en el páncreas, le abarcó páncreas, vesícula biliar e hígado. Un tumor inoperable. Ahí es donde están las emociones. Ahí nacen las emociones son viscerales. Mi madre no tuvo acceso, mi padre no tuvo acceso a un programa de 12 pasos. ¿Cómo me hubiera gustado que hubieran hecho un cuarto paso, un quinto paso? Aun y cuando los que odian a los cuartomarcianos no lo puedan comprender. Y los odian porque no lo han hecho. Sí, a mí me llama la atención cómo anda por ahí un psicólogo, no digo nombres, que cobra por ir a compartir y lo llevan y lo traen y le ponen sus cigarros de marca y su Coca-Cola, porque además toma de las aguas negras del capitalismo. Y se burla de los grupos de cuarto y quinto paso. Y una vez alguien le preguntó, ¿y tú ya hiciste tu cuarto paso? Y dijo, no. Y dije, entre mí, para eso me gustabas. Hablando de lo que no sabes.
Ahora entiendo por qué dices tantas pendejadas. ¿Sí? Porque hay dos personas que hablan mal de cuarto y quinto paso. Dos clases de personas. Las que no lo han hecho, por lo tanto hablan de lo que creen que es, y las que lo hicieron y no fueron honestos. Y entonces dicen, es que a mí no me funcionó. Y yo te pregunto, ¿y tú qué hiciste para que a ti no te funcionara? Yo tiene casi 26 años que hice mi primer cuarto paso. Voy para 26 años que hice mi primer cuarto paso. He visto, no les exagero, miles de personas que han hecho la experiencia. Es más, me voy a ir más arriba. Decenas de miles de personas que han hecho la experiencia en esos 26 años. Y a la gran mayoría les ha funcionado. Estoy hablando de un 95%. ¿Por qué a la gran mayoría le ha funcionado y a otros no? Por una fórmula sencilla. No fueron honestos. Y la honestidad es un requisito indispensable. Y la honestidad es lo que ayuda a vencer a la soberbia, el principal obstáculo para la recuperación. El principal obstáculo para la recuperación es la soberbia inmensa que tiene el enfermo emocional, que disculpa sus odios, sus resentimientos, sus pendejadas, sus ofensas, sus carencias y sus fracasos, en lugar de hacerse responsable de resolver esas situaciones. Yo soy superviviente de violencia intrafamiliar. Fui un hijo no deseado. No creo que fui un hijo no deseado. Sé que fui un hijo no deseado. Mi madre me lo dijo, mi padre me lo dijeron. Por separado, Viví lo que es la violencia intrauterina, intentos de aborto. ¿Y saben qué? Estoy aquí. ¿Por qué? Porque mi Dios, mi poder superior, así lo decidió. Me siento un hijo muy amado de mi poder superior. Gracias a Él estoy aquí. Feliz. Sin embargo, no ha sido sencillo. Porque yo odiaba el alcoholismo de mi padre. Odiaba la neurosis de mi madre. Y una parte de mí quería quererlos y la otra se rebelaba. Y viví esa relación de amor-odio, no solo con ellos, sino con muchas parejas que yo tuve. Y un día me dijeron, ¿por qué no separas a las personas de sus acciones? Y dije, ¿cómo es esto? Y me dijeron, ¿has oído hablar de San Agustín? Sí, filósofo de la Iglesia cristiana, doctor de la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Sí, él decía una frase que yo no había entendido a fondo. Decía, odia al pecado, no al pecador. O sea, enójate con el pecado, enójate con las acciones, pero no con las personas. Y puedo decirles hoy que gracias a ese proceso que me ha regalado el programa de los 12 pasos para la recuperación, la comunidad terapéutica como un todo, mi esfuerzo personal, y un acto que era algo parecido a la humildad de decir, Señor, mi Dios, por favor ayúdame. Ayúdame a despojarme del orgullo que no me permite comprender la imperfecta humanidad de mis padres. Porque yo quería padres perfectos, y perfectos no hay. Y yo sé que tú no te equivocas, y yo sé que tú me enviaste a los padres que yo necesitaba tener. Pero mi soberbia quería los mejores padres, que ¿cuáles eran los que yo quería? Padres consentidores, alcahuetes, apapachadores. Padres buena onda. O sea, que me dejaran hacer de mi vida lo que a mí se me diera la gana y que no hubiera reproches. Y entonces comprendí que tenía derecho a odiar el alcoholismo de mi padre, porque el alcoholismo de mi padre nos dio una vida miserable. No solo espiritualmente, no solo emocionalmente, económicamente. Yo viví en una vecindad de Quinto Patio. ¿Sí las hay? Bueno, no de Quinto Patio donde yo viví, pero sí las había de Quinto Patio. Donde yo vivía había 3 patios. Y cada patio tenía 3 lavaderos como para 20 viviendas. Imagínense ustedes las pinches broncas para lavar la ropa y lavar los trastes. Había un baño en cada patio para toda la comunidad. Vivíamos en promiscuidad, o sea, hacinados en un cuartito. No sé por qué las abuelas decían esa frase, en un cuarto redondo, ¿no? Ahí vivíamos. Así enfrentábamos la vida. ¿Y sabes qué es lo que te duele? No la pobreza, sino ver que otros tienen lo que tú no tienes. Eso es lo que duele. El ver que otros tienen no lujos, sino satisfactores que tú no tienes de lo más elemental.
Y eso fue en gran medida por el alcoholismo de mi padre, por la codependencia de mi abuela, que era su madre y que toda la vida lo consintió. Ignorancia. No había grupos de alcohólicos anónimos, menos de 24 horas en ese tiempo. Yo acabo de cumplir mis primeros 60 años de vida. Les estoy hablando de hace más de 50 años. No había nada de lo que hoy hay. Mi padre murió de alcoholismo. Y puedo decirles que hoy lo amo. Lo amo porque me dejó una gran herencia. No es que se haya muerto y haya dicho, les voy a dejar una casa que tenía yo para cuando me muriera darles la sorpresa, ¿no? No. Me dejó una gran herencia. Me enseñó cómo me iba a morir yo si seguía bebiendo. Y comprendí el servicio que un enfermo le hace a otro. Tener que morirse como perro en la calle para demostrarle al que aún está vivo que se puede evitar un fin de ese nivel. Hoy les puedo decir que amo a mi madre, Dios la bendiga. Fue la madre que Dios escogió para mí. Y odio su neurosis. La odio ya en un sentido metafórico. O sea, no estoy de acuerdo con su neurosis. Pero ya no le doy energía gracias al proceso. Y tengo derecho a amar y odiar. A veces con mi pareja tengo diferencias y me enojo con sus acciones, pero a ella la amo. Y no tengo por qué llevar el enojo de esas acciones a toda la relación. Y empezar a decirle, tú eres esto, eres lo otro, eres aquello. Y estar duro y duro. Oye, vamos a aclarar el asunto, lo dejamos por la paz, se acabó. Sí. Tiene la humildad. Y yo, aunque no la tenga, la busco de donde sea para decir me equivoqué, vamos a tener la fiesta en paz, ¿no? Sí se puede. Por eso fracasan tantas relaciones, porque se faltan al respeto y viven llenos de resentimientos y todavía se dicen con una pinche desfachatez campechana, ¿a poco crees que ya se me olvidó lo que hiciste? ¿Y quién te dijo, pendejo, que perdonar es olvidar? Me digo a mí, ¿eh? Me digo a mí. ¿Sí? Aunque como esto es de compartir, bueno, pues si quieren pueden aplicárselo a ustedes mismos. ¿Quién te dijo que perdonar es olvidar? Perdonar es liberar el enojo. Eso es perdonar. Perdonar es liberar el enojo. Nada más que cuando no sabes hacerlo, dices, nada más, pues dime cómo le hago, ¿no? Porque yo sigo sintiendo mucho enojo. Y recuerden que es un proceso, y como es un proceso, mientras más lo intentes, más fácil te será. Tienes derecho a enojarte, lo que no se vale es a resentirte. Porque el enojo es una energía que te lleva a defenderte ante lo injusto del medio ambiente, de otras personas o de ti mismo. Una vez yo me enojé conmigo. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos había salido de una clínica donde me tuvieron internado porque estaba viendo demonios y cosas que no vale la pena ni siquiera recordar. Que no sea para hacer contacto con esa memoria emocional, ¿no? Pero ya no para masoquearme. Cuando tengo ganas de tomar, porque después de más de 30 años de no beber, me siguen dando ganas de beber, ¿eh? Pero el día de hoy no bebo, no por buenito, no porque se va a enojar mi padrino, no porque me vaya a castigar Dios, sino no bebo porque he aprendido a tomar decisiones inteligentes en mi vida, y no bebo porque me hace daño, punto. Nada más por eso. Y eso se llama autoestima, por cierto. Si yo me amo, me cuido, me respeto, me valoro, y si otra persona no lo hace, bueno, pues ni modo, a lo mejor no le alcanza, no tiene con qué, pero puedo sobrevivir a eso, pero que yo me olvide de mí, y con un programa, y luego presumiendo que soy un padrino de no sé cuántas estrellas. Algunos dicen que son de 5 estrellas porque todavía no se inventan los de 6, ¿no? Aunque ya encontré un mamón que dice, yo soy más que 5 estrellas, soy categoría diamante. No sé cuántos padrinos categoría diamante hay aquí, ¿no? Que se arrullen en las salas de la recuperación, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede cuando yo entiendo que perdonar no es olvidar, sino liberar el enojo? Que si yo separo las cosas de las personas, puedo empezar a liberarme. Y que cuando yo me libero, puedo avanzar más rápido. Y que cuando voy ligero de equipaje, avanzo más rápido aún. Y la falta de perdón, el resentimiento, el odio, es un pesado fardo que te quita toda la energía que podrías utilizar para otras cosas, entre ellas ser feliz. Que es a lo que aspiramos todos nosotros.
aún drogándote. Tú lo que quieres es ser feliz, ¿no? Yo le he preguntado, tengo trabajando ya en el área de la psicología desde 1996, a la fecha estamos hablando de 22 años, ¿no? Y le he preguntado a muchos adictos, compañeros míos y después pacientes, la primera vez que tú consumiste alcohol, que tú consumiste la droga que sea que consumas, ¿lo hiciste para volverte adicto? ¿Alguno de ustedes lo hizo para volverse adicto? Yo no, No he conocido uno que diga, sí, yo quería volverme adicto. Yo quería perder mi libertad. Yo quería vivir obsesionado con la droga. Ninguno me lo ha dicho. Sin embargo, la adicción te atrapó. Te quitó libertad. No, estoy bien, gracias. Te quitó libertad. Y cuando tú pierdes la libertad, estás en una relación de servidumbre, obviamente donde tú eres el esclavo. Y un esclavo no tiene ni voz ni voto. ¿Qué quiere decir adicto? Podemos verlo desde dos connotaciones diferentes. Adicto es, de acuerdo al prefijo a, adicto quiere decir carente de o sin. Por eso el ateo se dice que es el sin Dios. Carece de Dios. El prefijo a y la palabra dicto, que viene de dicere, que en latín quiere decir hablar. Adicto es el que no habla. ¿Y por qué se le dice que es adicto? Porque no tiene ni voz ni voto. Pero desde un punto de vista psicoanalítico, psicológico, adicto es el que no habla lo que debería hablar. ¿Y qué es lo que debería hablar el adicto? Lo que le produce miedo, culpa, vergüenza, ansiedad, desolación, inquietud, odio, resentimiento. Mientras no hables de lo que deberías hablar, estarás condenado a un diálogo interno en donde te seguirás dando con el garrote de la ira. Seguirás reprochándote a ti mismo tus acciones y estarás como el perro que quiere morderse la cola, dando vueltas en el mismo lugar. Cuando tú hablas, cuando empiezas a hablar de todo ello, te vas liberando, porque catarsis en griego quiere decir purificación. Te vas limpiando por dentro. Veía un video hace poco de un excelente psicólogo que dice, a veces estás enamorado de tu pareja, hombre o mujer, ¿no? Y cuando empiezas a vivir con él o con ella, un día coincide que tú quieres entrar al baño y tu pareja está en el baño, llevando a cabo sus necesidades fisiológicas naturales. Y le dices, apúrate por favor, me urge. Y él o ella salen y tú entras al baño y dices, ay cabrón, mi amor, límpiate por dentro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos catarsis. Nos estamos limpiando por dentro. No nada más hay que lavarse el cuerpo. No nada más hay que lavarse la carita con agua y con jabón, como dice la canción de Pimpón, que no le hallo mucha cuadratura porque si era un muñeco de cartón, se lavaba la carita con agua y con jabón y entonces se lo andaba cargando la chingada, ¿no? Pero bueno, así dice la canción. ¿Sí? Tienes que limpiarte por dentro y no solo psicológica, sino espiritualmente. Y la mejor forma de hacerlo es a través del perdón. El perdón, insisto, comentábamos, empieza con un acto de voluntad, que es decir, yo quiero perdonar. Y la primera etapa del perdón que hay que vencer es la negación. La negación. Cuando alguien te lastimó, te duele, pero el orgullo te dice, no demuestres que te dolió. ¿Sí? Entonces vas acompañado de una persona a quien quieres impresionar, una chica o un galán, muy guapo, aunque habemos pocos, sí puede haber uno en tu vida, ¿sí? Y pasa el del carro y te da un pisotón en los callos y te resientes, pero una parte de ti volteas y dices, éjele, ni me olió. ¿Eh? O se va tu pareja con alguien y lo que es peor, ese alguien era tu mejor amigo o tu mejor amiga. No eran brothers, eran sisters. O sea, eran hermanas. Comían del mismo plato. Y de repente que te gana con el galán y que te dan esquinazo los dos. Y tu orgullo dice, qué bueno que se lo llevó.
era una porquería de hombre, nada me vale, hay muchos. Sí, sí es cierto, pero no todos te han dado con la puerta en las narices, ¿eh? Y ahí no solo se lastimó tu corazón, sino tu ego. Se fue con ese güey nomás porque tiene dinero. Nomás porque tiene buen cuerpo y tiene ojos azules y tiene esto, y ya cuando terminas ya estás llorando, ¿no? Nomás por esto y esto y esto. No terminas de hacer la lista cuando ya estás llorando, ¿no? Pues sí, se fue junto. ¿Qué hago entonces? Primer paso. Reconocer que sí me dolió. Me dolió el engaño, me dolió la traición, me dolió la pérdida, porque soy de carne y hueso. Porque si tú me cortas, sangro y me duele. Pero quizás lo que no quiero reconocer en favor mío es que la herida cierra, cicatriza y cada vez soy más fuerte. Porque voy aprendiendo a cuidar de mí. Porque ¿qué es la vida sino una serie de encuentros y de despedidas, de pérdidas y ganancias? Así es la vida. Puede parecer injusta, pero así es la vida. Y aquí nos tocó vivir. Y tú decides si vives con dignidad o no. Porque luego me he encontrado algunos güeyes que se quieren suicidar y yo les pregunto, ¿y para qué te querías suicidar? Para morir con dignidad. Mira, no se muere con dignidad, se vive con dignidad. Cuando te toque morirte no vas a tener tiempo ni de cuidar la figura. Vas a estar ocupado en un proceso muy cabrón que va a demandar toda tu atención. Y déjame decirte que nadie se muere rebosante de salud, ¿eh? O sea, no te vas a morir bonita o bonito, maquillado o bien peinado, ¿sí? O sea, déjate de pendejadas. Mejor vive la vida con dignidad. Eso sí, porque eso sí lo puedes hacer el día de hoy. Sí, Padre, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Tú y yo sabemos. Bueno, también otros. Vencer la negación. Sí me dolió. Una parte de mí decía a mis 26 años, 25, 24 años, había terminado mi primera carrera, la carrera de leyes en ese tiempo, ahora se llama derecho. Y una parte de mí decía, me vale que mi padre haya sido alcohólico. No me duele, ya lo superé, soy un hombre de bien. Y una vez me dijeron, a ver, ¿cuántos años tienes de edad? Yo dije, 25 años. ¿Ya no te duele el alcoholismo de tu padre? No. ¿Por qué? Porque me valgo por mí mismo, porque puedo salir adelante y todo. Ok, a ti, al hombre de 25 años, no le duele el padre alcohólico, ¿verdad? No. Dice, ¿y al niño de 5 años? ¿Pero cuál niño? Al niño de 5 años que tú eras, cuando tu padre se emborrachaba y se quedaba tirado en la calle. ¿A ese todavía le duele o no? ¿Sabe qué hizo Roberto? Empezó a llorar. Y tuve que reconocer y decir, sí, al niño que fui todavía le duele. No he sanado esa parte. Y como me duele, el dolor se convierte en enojo. El enojo en resentimiento cuando no sabes qué hacer con él. Y la manera más sencilla de negar, de deshacerme del resentimiento es negarlo. Y me veo como el que dice, sí tuve un padre alcohólico, pero éjele, ni me dolió. Cuando en el fondo sí te dolió. Yo no puedo deshacerme de un resentimiento que no acepto tener. Por eso es importante ser honesto. Y en el cuarto paso te lo dicen, honestidad es la palabra clave. Tengo que ser honesto con mis emociones y mis sentimientos. Sí me dolió. Yo hubiera querido tener un padre que no fuera alcohólico, que tomara y se fuera a trabajar otro día, del cual sentirme orgulloso y no del cual avergonzarme. Y no le estoy haciendo su cuarto paso a mi padre. La relación con él hoy está bien, gracias a Dios y a mi trabajo, lo amo y lo honro donde quiera que esté. Pero es mi experiencia y hablo de ella porque es la que mejor conozco. Tuve que trabajar ese dolor y darme cuenta que debajo del dolor había un pinche enojo, había un pinche coraje brutal. Porque resentimiento más negación te da como resultado enojo. Te voy a poner otro ejemplo para explicarme mejor. Te dicen que vieron saliendo a tu pareja de un hotel con otra persona que no eres tú. No importa si es hombre o mujer, nomás con otra persona. Sí, porque se llega a dar, ¿eh? La negación, no creo.
No, él es incapaz. No, ella me prometió amor eterno e inolvidable. Y te dicen, pero traía su carro es así, ¿verdad? Sí, y sus placas son tal, sí. Entonces, no, a lo mejor se lo prestó a su padrino. Ese güey es bien deshonesto, ¿no? A esos grados llega la negación. Y cuando te dicen, no, mira, es más, le voy a hablar. Y le hablan y te dicen, oye, ¿dónde estás? La otra persona te puede decir, no, pues acabo de rezar un rosario, ¿no? O estaba haciendo mi 10º paso, ¿no? No te hagas, te vieron en tal parte así y así, y el otro o la otra a lo mejor te dice, bueno, ¿qué crees que sí es cierto? De la negación, ¿a dónde te vas a ir? Al enojo, y si no lo procesas bien, el enojo se convierte en resentimiento. Y empiezas a fraguar venganzas. Pero cuando la tenga de frente, 2 putazos no se va a quitar. O le voy a hacer esto, lo otro, aquello. O voy a tomar estas medidas, empiezas. Y en esos momentos hace falta un amigo, un padrino, alguien que te acepte así enojado como te sientes, enojada, desesperada como estás, que te escuche con atención y que no salga con la filosofía barata de olvídalo, manita. Hay muchos hombres, sí, pero en este momento ese hombre es el que a mí me lastima y me duele lo que ese hombre me hizo. A mí me vale madre si Brad Pitt se enojó con Angelina, ¿no? Sí, no me interesa. Yo estoy hablando de mi relación, estoy hablando de mi amor. Por eso me duele, porque lo que amamos lo consideramos de nuestra propiedad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, padrino? Pasa alguien que te gusta y dices, ay, va mi novia, aunque ni siquiera te eche un canto. O te gusta un cantante que además de cantante sea guapo, y dices, ay, ahí está mi novio, ¿no? El Luis Miguel o no sé quién sea. Lo que amas de la propia, sí, pues tú dices, es mi amor, es mi amor platónico, lo que tú quieras. Te duele, obviamente va a haber un enojo. El gran problema es que si tú te quedas en el enojo, entras en un proceso de resentimiento que se puede convertir en una enfermedad, y la enfermedad más común se llama cáncer. El cáncer es la enfermedad del odio. Las personas que enferman de cáncer a nivel visceral, estómago, colon, duodeno, páncreas, vaso, todos los órganos que están del diafragma para abajo. Ustedes saben que el diafragma es un músculo que separa el corazón y los pulmones del resto de las vísceras. Todo eso porque es una energía que estalla dentro de ti, y al no salir de ti como debe salir, va contaminando tu interior. Deprime tu sistema inmunológico y al ratito ya tienes una enfermedad. Empiezas por gastritis, empiezas por colitis nerviosa, empiezas por úlcera péptica y al ratito ya tienes un cáncer. Odio. Eso lo sabía una doctora de apellido Kubler-Ross, que lo que hizo fue trabajar con pacientes terminales de cáncer y se dio cuenta que la gran mayoría de ellos y de ellas vivían llenos de resentimientos. No me esquiven la mirada cuando yo los esté viendo, por favor. Sí, sí, porque nos jugamos. No hay pedo, soy de casa. Sí. No los estoy regañando, así hablo yo. ¿Sí? Digo, ¿quién soy yo? ¿No? Además estoy hablando de mí. Y como dijo el Chapulín Colorado, soy espejo y me reflejo, ¿no? Sí, no me van a, porque está aquí uno enseñando los calzones, pues si quieren ustedes digan, no, si a mí me pasa. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que si no me deshago del enojo, me enfermo. Enfermo ya estoy a nivel espiritual, porque estoy odiando al prójimo. Yo, como un hijo de Dios, a quien lo concibo como Jesucristo, tengo un mandato espiritual por parte de mi poder superior que dice: amaos los unos a los otros, en lugar de odiaos los unos a los otros, o en lugar de juzgaos los unos a los otros. Estoy siendo espiritualmente irreverente, desobediente.
Y luego soy majadero espiritual. Cuando digo, amo a todos los seres, a todos mis semejantes, menos aquel por culero, menos aquella porque no hizo esto, menos aquel, no, pues, no aplica. Esta doctora se dio cuenta que cuando esos pacientes aceptaban que habían sido lastimados y que les había dolido lo que les hicieron, podían experimentar todo el enojo que habían reprimido a lo largo de su vida. No es que no lo sintieran, es que lo habían reprimido. Y cuando el enojo empezaba a aflorar, pasaban a otra etapa, que es la del enojo. Pero antes de llegar a la etapa del enojo entraban en un periodo de regateo, que es la tercera etapa. La primera es negación, la segunda es enojo, la tercera es regateo. El regateo es cuando dices, como que sí quisiera perdonarla, pero no, porque mira, ya la conozco cómo es. Es bien soberbia y en lugar de reconocer que ella también, me va a dar duro, ¿no? O como que sí lo voy a perdonar a este cabrón, pero si tan solo acepta que él se equivocó. Dile que sí podemos hablar, pero siempre y cuando acepte que él empezó. Y ahí estás en el regateo. Como que quiero, como que no, como que le entro, como que suelto. Y le digo, a veces sí quiero perdonar, pero nomás me acuerdo y digo, ¿por qué tenía que portarse así? ¿Por qué no me dijo esto? ¿Por qué sucedió las cosas de esta manera? Ya estamos en el regateo. Y a veces del regateo pasamos directamente a la depresión, que va de la mano con la culpa. En el caso de la infidelidad, se preguntan él o ella, a veces, ¿en qué fallé? ¿En qué estuve mal? Me gustaría hablar con esta persona nada más para que me dijera qué fue lo que yo hice mal. Porque recapitulando la relación, pues yo siempre estuve en la línea, me porté de esta manera, etc. O quizás soy una persona defectuosa y no me he dado cuenta. Y me gustaría que ella me lo dijera. O a lo mejor mi destino es sufrir. Y empiezas a volverte fanático de Juan Gabriel. Y en lugar de cantar alabanzas en la hacienda, empiezas, yo no nací para mí, nadie nació para mí. Así como hay un cabrón que llega a compartir con su guitarrista, ¿no? Y llega cantando la de, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Ay, pobrecito, fíjense, él no es culero, el mundo lo hizo así. Ajá. Cuéntame una de vaqueros. A lo mejor esa sí te la creo. ¿Sabes por qué eres rebelde? Porque eres ingobernable. Porque no has salido del primer paso. Porque no has entendido que el problema de tu vida no es el alcohol, no es la droga, no son los juegos de apuesta, no es el chisme, que también es una adicción, no es la pornografía. El problema de tu vida se llama ingobernabilidad. No te gustan las reglas, no te gusta que te digan lo que tienes que hacer, porque te sientes chingón. Y yo nomás veo tu historial, veo tu pinche cara de perro, que parece que siempre andas oliendo a mierda, y sé dónde está el problema, está en la soberbia. Y si hay soberbia no puede haber perdón, porque el perdón es ir más allá del entendimiento lógico, se llama comprensión. Si no hay comprensión, no hay perdón. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahorita estamos en un compartimiento, llega una persona aquí con un bastón de esos de roble, que es una madera muy dura, se acerca y sin querer me golpea. ¿Cómo te llamas, padrino? Guadalupe. Se acerca donde está mi padrino Guadalupe y ¡pum! Le pone un bastonazo en el tobillo, ahí donde de veras duele. ¿Qué vas a experimentar, padrino? Dolor, ¿no? Dolor porque te dio un buen golpe, y también vas a experimentar ira. ¿Por qué? Porque te dolió. Lo que no te duele no te produce dolor, no te produce enojo, perdón. Yo viví en una relación donde me dieron esquinazo. Así, simplemente. Y me preguntaba una persona, oye, ¿y no te dio coraje? Y dije, no, la verdad no. Hasta agradecí que se fuera esa persona, porque ya la relación ya estaba muy complicada. ¿Por qué no me dolió? ¿Por qué no hubo ira? Porque no me dolió. Probablemente el ego por ahí se sintió maltratado, pero pues es un malestar así de ese tipo. Adiós y gracias, ¿no? Que te vaya bien. Pero si yo hubiera amado a esa persona,
Me hubiera dolido y me hubiera dado enojo. No la acción, sino la pérdida. El no poder disfrutar de esas cualidades que tanto me gustaban, de la índole que fuera. Si lo que tú perdiste te produce dolor e ira, es que eso para ti era valioso. Si no, realmente no lo era tanto. Y no es que minimices una relación o a una persona. No, ni valía la pena la persona, no. Simplemente para ti, circunstancialmente, eso no era de gran valor. Puedes salir de eso rápido y ni siquiera hay resentimiento. Pero ¿qué pasa cuando sí lo hay? Bueno, ahora, ¿qué sucede, Guadalupe? Tú sí dices, siento dolor y siento enojo. ¿Contra quién te pegó? Pero ¿qué sucede cuando tú volteas y te das cuenta que la persona que te pegó era un invidente? ¿Qué pasa con el enojo? Baja o desaparece. Sí hay dolor porque el bastonazo te lo dio, pero desaparece el enojo o pierde fuerza. ¿Por qué? Porque hay comprensión. Comprendo que no me viste. Comprendo que eres un invidente, que al igual que yo quieres escuchar el compartimiento, quieres ser feliz y en búsqueda de tu felicidad me lastimaste. Esto no quiere decir que no te haya dolido. Tienes que vencer la negación. Porque alguien podría decir, no me dolió porque me pegó un cieguito. Ya ven que minimizamos, ¿no? Me pegó un cieguito, no, pero de todos modos te dolió. O sea, sóbate, porque te dolió. Y entonces el enojo se presentó, pero al haber comprensión bajó. Y puede que no se haya ido del todo. Y en el regateo tú vas a empezar, bueno, ¿lo hizo con intención? No. ¿Alguna vez tú has lastimado a alguien sin intención? Sí. Entonces una de cal por las que van de arena, ¿no? Desaparece el regateo y entras en la culpa. Y dices, ay, me siento culpable porque por dentro le menté la madre. Porque me dieron ganas de agredirlo, por lo que sea. Ahí ya estamos en la culpa. Y de la culpa, ¿a dónde vas a pasar? A un dolor más grande todavía que se llama aceptación. La palabra aceptación puede sonar muy bonita, pero es cuando el enojo y el dolor van a ser más grandes todavía. Pero el dolor y el enojo son los últimos que vas a sentir. Porque dices, quiero deshacerme de esto. Acepto que lo que pasó, pasó, que me lastimó, que me dolió, que probablemente no quería aceptar que me dolió, estaba yo en el regateo, terminé aceptando y también tengo que hacerme consciente de que a lo mejor yo tuve la culpa. No de que una persona me haya sido infiel, sino de que no supe escoger. Porque alguien dice, es que ¿en qué fallé yo? ¿En qué fallé para que esta persona, yo me casé con este señor, con este joven, y el alcohólico, el drogadicto fue y me dio una vida miserable? Él es el culpable de todo lo que me pasa. Sí, pero tú también tienes una responsabilidad. ¿Cuál fue? Pues que no escogiste bien. Es que esa mujer es una neurótica. ¿Cuál es mi responsabilidad? Que no escogiste bien. O sea, eres pendejo para escoger. Mejor enójate con eso y para qué vives odiando a la persona. Cuando yo me enojo con la ignorancia, entonces puedo empezar a superar el enojo. Porque cuando yo comprendo por qué sucedieron las cosas, el enojo baja, pierde fuerza. Al llegar a la aceptación, estoy listo para perdonar. Y el perdón es un proceso, y el perdón no se da muchas veces en automático. A veces sí. A veces alguien te ofendió, te para y te dice, te quiero ofrecer una disculpa por esto y esto y esto, y tú dices, sale, aceptar la disculpa y ahí no. Y ya no quedan residuos, se cerró el círculo. Pero a veces la disculpa no es suficiente. Sobre todo en situaciones graves, ¿no? Alguien a quien una persona atropelló, le tuvieron que cortar una pierna, o quedó con secuelas, pues cada que las secuelas se presentan se acuerda de la ofensa, ¿no? Y dice como que ya había perdonado, pero de repente le regresa el dolor. ¿Es posible esto? El dolor del enojo, del resentimiento, sí.
El perdón es como las capas de una cebolla. Si han visto una cebolla que se está echando a perder, hagan de cuenta que la lastimadura o la magulladura es la ofensa. Quitas la primera capa, pero la segunda está dañada. Y quitas la segunda y la tercera también, pero menos. Y quitas la cuarta y también, y la quinta todavía puede tener algo ahí. Y no es necesario que tires toda la cebolla a la basura, nomás que hagas un corte, que hagas una pequeña cirugía. Al perdón se le llama, en términos psicológicos, la cirugía sanadora del amor. Ahora, ¿por qué no perdonamos? Porque a veces creemos que perdonar es ser cómplices de quien nos lastimó. No, perdonar no es ser cómplice y decirle, estuvo bien lo que me hiciste y puedes chingarme la vida cada que tú quieras. No, eso no es perdón, eso es estupidez. Sí te puedo perdonar, pero nada más. Ahí muere, ya no puede continuar la relación, ya sea de amor, de amistad, de compadrazgo, de lo que sea. A mí en una ocasión una persona me ofreció una disculpa porque reconoció que se había portado mal, abrió la puerta para que yo también le dijera, pues mira, en lo que yo estuve mal también te ofrezco una disculpa. Y sobre todo te agradezco que tú abres la puerta, porque yo no lo hubiera hecho hasta el día de hoy. Sin embargo, gracias por tu acto, porque me permites ponerme bien contigo. Dale, nos dimos un abrazo, me dice, ¿cuándo nos tomamos un café? Y le dije, nunca. ¿Por qué? Porque no tengo confianza en ti. Y si no hay confianza, no hay relación. Ahí muere, te agradezco, pero mira, tú tu vida y yo la mía. Se acabó. Pero no tengo por qué andar cargándolo, no tengo por qué andar odiándolo. Prefiero darle la energía a lo positivo. El odio es una fuerza tan potente como el amor. De hecho, ¿qué es el odio? El odio es el amor lastimado. Es el amor extraviado. Es el amor que perdió su rumbo. Y esa energía la estás proyectando hacia lo negativo. Y casi siempre de manera estéril. Porque tú estás fraguando venganzas, pero casi nunca te vengas. Porque las circunstancias de la vida no te lo permiten. Y eso es bueno. Porque nada le hace tanto daño a una persona como buscar venganza y conseguirla. Mira, el que se equivocó contigo y te lastimó, a lo mejor no quería lastimarte o no quería que tú te dieras cuenta. No tenía la intención de lastimarte. Pero si tú actúas dolosamente para lastimar a esa persona, entonces, si quieres que esa persona se dé cuenta de cuál es tu intención, estás actuando con premeditación, alevosía y engaño. Dañas a esa persona, pero el daño que te haces a ti es tremendo. Cuidado con esto, porque el buscar venganza, dicen, la venganza es un placer de dioses. Sí, pero hay dioses que cayeron de la gloria y no fue por buenas personas. Cuidado. ¿Cuál es entonces el punto aquí? ¿Alguien cree que perdonar es reconciliación? ¿No? ¿Alguien cree que perdonar es justificación? Bueno, está bien, te perdono, mira, sí, no fue tan grave, es que yo también tuve la culpa, mira, no, eso no es perdonar. Es decir, libero el enojo. En este momento te dejo libre de mí y me libero de ti. Corto las cadenas que nos vienen atando, que están basadas en esa circunstancia, en ese hecho, en esa relación, en esa etapa de nuestra vida. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. A veces el ego se revela. A veces un amigo o un familiar o alguien te dice, ¿y a poco vas a perdonar a esta persona después de lo que te hizo? Y aquí la respuesta es, yo voy a perdonar no porque la otra persona se lo merezca, sino porque lo necesita. Yo así me sentí. Cuando yo hice después de mi quinto paso, yo sentí, me nació pedirle perdón al Dios en el que yo creo. Y yo sé que Dios me perdona. Y no porque me lo mereciera, sino porque lo necesitaba. Porque le dice, ¿vas a perdonar? Esta persona no se merece eso, no es que se lo merezca, es que lo necesita. Y ahora te voy a decir, ahora voltéalo hacia ti. Perdónate. Perdónate, y no tanto porque te lo merezcas, sino porque lo necesitas. Porque cuando tú te perdonas, empiezas a estar de tu lado. Empiezas a amarte genuinamente. Empiezas un proceso de aceptación genuina. Empezar a decir, así como soy, me acepto y me amo. Con mis errores, con mi historial, con mis acciones, con mis omisiones.
con mis aciertos. Entiendo que en la vida no hay fracaso, solo hay experiencia. A mí alguien podría decirme, tú fracasaste en esto. No, simplemente aprendí cómo no se hacen las cosas. De hecho, yo no conozco a una persona que haya logrado algo en su vida que valga la pena y que no se haya equivocado muchas veces. Porque los seres humanos aprendemos a través de una sencilla fórmula, que es ensayo y error. Aprendemos también a través del modelaje, viendo cómo los otros hacen las cosas. Aprendemos también a través de la inteligencia de otros, escuchando un audio, leyendo, viendo una película. Aprendemos de muchas maneras, pero una de las formas en las que aprendemos como una experiencia directa es a través del ensayo y error. Ah, no era así, entonces lo voy a intentar de otra manera. No era de esta forma, lo voy a intentar de otra manera. Vean la historia de Bill W. ¿Cuántas veces quiso dejar de beber y no pudo? Y un día, a través de la experiencia espiritual, lo logró. Y no fue que haya ido a escribir a una hacienda maldita, como dicen los que no quieren a los cuartos marcianos, ¿no? Esa hacienda maldita está más bendita que la hostia que a veces se tragan algunos fanáticos religiosos, ¿no? Que hablan de Dios, hablan de fe y no, ni conocen a Dios ni tienen un poquito de fe. Bill W. tiene una experiencia espiritual profundamente reconversiva. Cuando él está en el hospital de Towns, en la ciudad de Nueva York, internado una vez más, gracias al doctor Silver, que lo ayudaba a él y a algunos alcohólicos, por cierto, en un diálogo interno, peleándose con él mismo, se dice a sí mismo, ¿quién eres tú para negar la existencia de Dios? Y la parte sana de Bill W. dice, pues la parte sana de Bill le dice al ego de Bill, al egocentrismo, ¿quién eres tú para negar la existencia de Dios? Y la soberbia dice, pues si hay un Dios que se manifieste, y es cuando se le ilumina el cuarto. Y dice Bill W., me sentí transportado a lo alto de una montaña, en donde el viento que ahí soplaba era una energía especial, no era un viento convencional, y lo reconocí como un viento de espíritu. Así que me dije, esta es la gran realidad, y en ese momento supe que era un hombre libre. Desde ese día no volvió a beber. ¿Saben por qué? Porque se perdonó. Porque aceptó que se había equivocado. El principal obstáculo para el soberbio es que no reconoce que se ha equivocado. Es que yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa de convertirme en alcohólico con los padres que tuve. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Yo no tuve la culpa de esto, yo no tuve la culpa de aquello. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Y cuando tú buscas soluciones, una solución profunda se llama perdón. Por lo tanto, apúrate. Hacer una lista de resentimientos propios y ajenos y empieza a practicar el programa. Porque el octavo paso dice, hicimos una lista de aquellas personas a quienes habíamos dañado. Y el noveno paso nos dice, estuvimos enteramente dispuestos a reparar en la medida de lo posible los daños que causamos, excepto cuando el hacerlo implicaba un mal mayor. Y dice el noveno paso, mientras no estemos enteramente dispuestos a pedir y otorgar perdón, no seremos personas libres. Por lo tanto, un buen ejercicio, un buen inventario es a quiénes he dañado. ¿Quiénes me dañaron? Ya lo hiciste en el cuarto paso. Pedir y otorgar perdón, pero la primera persona que tienes que perdonar es a ti. Porque nadie da lo que no tiene. Así de sencillo. El perdón es para personas humildes, es la llave que cierra todos los círculos. Yo había oído hablar de la llave que abre todas las puertas, de la llave de la buena voluntad, de la llave de no sé cuántas cosas, pero un día oí que el perdón es la llave que cierra los círculos. Asunto concluido. Perdóname, te ofrezco una disculpa. El octavo paso, ¿qué dice? Tú vas a barrer la parte de la calle que te toca. Te ofrezco una disculpa. A lo mejor otra persona te dice, no, no te perdono. Está bien, esa es tu decisión. Pero yo ya cumplí y yo me perdono.
Si tú no me quieres perdonar, está bien, pero yo ya me perdono. Y con esto te quiero decir que no me vas a volver a agarrar por la culpa ni por la conmiseración. Porque también, si hemos de ser honestos, a veces la gente te daña, nada más que su orgullo no lo permite reconocerlo. Pero a quien vas a cambiar es a ti o a la otra persona. Me perdono. Me perdono mi ignorancia. Me perdono mi inconsciencia. Hace rato les decía, me hablaba yo mi páncreas. Te pido perdón por el maltrato que te di, por haberte descuidado tanto tiempo. Te pido perdón y decreto en este momento que vas a sanar, vamos a sanar juntos. Porque mi poder superior me otorga la salud perfecta. Yo soy una manifestación de la salud perfecta. Y la salud perfecta empieza por creer que puedes sanar. Yo le creí a los alcohólicos del grupo 24 horas donde me hacía la vida espiritual que podía dejar de beber. Muchos años después comprobé que ese es un principio espiritual. Si lo puedes creer, lo puedes crear. El nuevo paradigma no es ver para creer, es creer para poder ver. Dice Bill W., haciendo como que creíamos, llegamos a creer. Y el día de hoy, creo firmemente que un Dios amoroso a ustedes y a mí nos otorga una oportunidad, que quién sabe si puede ser la última. Por eso yo cuido celosamente esta oportunidad, porque no sé si sea la última. Ya no soy el joven veinteañero que llegó a un grupo y dijo quiero dejar de beber. Soy un hombre que está en la tercera edad. Estoy en las ligas infantiles de la tercera edad, pero ya en la tercera edad. ¿Sí? Y me siento en plenitud. Porque tengo un programa que no solo me ha salvado la vida, sino me ha hecho feliz. No solo me ha ayudado a dejar de beber, sino me ha ayudado a encontrar la riqueza, no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas que la comparten conmigo. Gracias al programa y a un trabajo de cuarto y quinto paso, pude sentir la presencia de Dios en mi vida. Y eso ocurrió hace 26 años y parece que fue ayer. Y quiero más de esto. Y te vengo a decir a ti que sí se puede hasta el día de hoy. Yo cada que doy terapia a los muchachos que están en la clínica, me comprometo, porque yo les digo que sí se puede. Y le pido a mi Dios, ayúdame a ser congruente con lo que digo, porque cada que hago me comprometo más, pero sé que no estoy solo en esta lucha. Y me ha costado trabajo perdonarme algunas cosas porque mi perfeccionismo neurótico a veces me dice, es que sí sabías lo que estabas haciendo, pues sí, pero luego me decía, no hay pedo, no hay bronca, nadie se va a dar cuenta, pero me daba cuenta yo. Y entonces, a veces he tenido que decir, y esto se los comparto para que si quieren lo utilicen. Si no, pues está bien. Yo solo vine a compartir, ¿no? Mi ultimada madre me vale mente, ¿no? Si ustedes lo aplican o no, sí, honestamente. Pero mi deseo es que sí, y es un deseo sano. A veces he tenido que decir, me perdono que no me he perdonado todo lo que podría. Me perdono que no me he perdonado. Y le pido a mi poder superior, a lo mejor yo solo, por mi neurosis de querer ser siempre el número uno, no consigo perdonarme, pero con tu ayuda sé que voy a poder. Otórgame la humildad suficiente para reconocer que yo, al igual que los demás, también se equivocan. Porque luego los oigo en sus catarsis algunos que le dicen al padrino, a la madrina, ¿cómo fue posible que yo me equivocara así? Fíjense cuánta soberbia, ¿no? ¿Cómo fue posible? O sea, mi padrino Guadalupe, bueno, pues es alcohólico, ¿no? Fulanita de tal, pues me falta experiencia, ¿qué? Pero yo, cabrón, yo, don chingón, ¿cómo fue posible? Pues como los demás, por ignorancia, porque la gente se equivoca por ignorancia, no por maldad. Bien decía Siddhartha Gautama, el Buda histórico, que no es el gordito que está en los restaurantes chinos, ese no es el Buda histórico, ¿eh? Dicen, ay, el Buda estaba todo panzón, no, ese no es el Buda. Siddhartha Gautama no, ese es un Buda chino que es síntoma de prosperidad, es signo de prosperidad, porque en China en ese tiempo no había gordos y estaba pasado de bueno, entonces decían, no, pues ¿no? Y le soban la pancita, dicen algunos, le soban la pancita al Buda que porque les da dinero. Yo no creo en eso, pero cada que paso por las Budas sí le doy su sobadita judío.
No soy supersticioso porque dicen que trae mala suerte. Pero este Buda, decía él, la ignorancia es la fuente de la infelicidad y del dolor. ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres ser feliz? Ilumínate. Eso es iluminación. Iluminación no es que te vuelvas santo y te salgan alitas y te vayas al séptimo cielo a tocar el arca. No. Iluminación quiere decir despejar las penumbras de la ignorancia que no te permiten ver las consecuencias de tus acciones. O sea, que te desapendejes, vamos, para concluir. ¿Sí? Cuando tú entiendes el por qué, alguien me dice, ¿por qué te volviste alcohólico? Porque solo alcoholizado podía tolerar tanto odio, tanta culpa, tanta vergüenza y lo más cabrón, tanto dolor. Pero la medicina se convirtió en la enfermedad y me volví alérgico al alcohol y empecé a tener unas terribles crudas, lagunas mentales, actos de mal juicio. Mi cuerpo me decía, esto que tú me das, Roberto, me hace daño, ya no lo consumas. Pero yo no le entendía el lenguaje del cuerpo. El vómito era una protesta. Sin embargo, ahí estaba la obsesión. Y una experiencia espiritual me quitó la obsesión por beber. Y hoy sé que puedo tolerar y enfrentar el miedo, el dolor, la angustia, la desesperación sin beber. Y mi vida es feliz. No exagero, ni me la estoy jalando. Una vez me dijeron que la jales mucho, te la puedes reventar. No exagero si les digo que soy un hombre feliz. Yo me diagnostico como un hombre feliz. Y soy feliz porque quiero todo lo que tengo. Otra vez, soy feliz porque quiero todo lo que tengo, no porque tengo todo lo que quiero. Quiero mi trabajo, amo mi profesión, me pagan por hacer lo que me gusta, amo a mi pareja, la respeto, amo a mi comunidad, amo a mi país, soy mexicano de tiempo completo, amo a mi Dios, porque Él me ama como soy. El pendejo que no se amaba como soy era yo. Estaba bien enojado conmigo. Amo instante a instante. Mientras más cumplo años, más disfruto cada día de mi vida. Me levanto y digo una nueva oportunidad. Amo la lluvia, amo el calor, amo todo, aunque a veces ando incómodo, porque yo quería que el clima estuviera a mi gusto. Que me quisieran como yo quería que me quisieran. Si no, pues ¿para qué me quieres si no me quieres como yo quiero? Fíjate cuánta arrogancia, ¿no? Y dice Gabriel García Márquez, el que el otro no te ame como tú quieres que te ame, no significa que no te ame con todo tu corazón. He aprendido que la vida nos da lo que necesitamos. Y que en esta vida cada persona puede ser una bendición o una elección, pero nadie llega a tu vida por azar. Si tú crees en Dios, Dios no se equivoca. Te mandó los padres que tú necesitabas tener. Aprovéchalo, agradece, porque un corazón agradecido es un corazón feliz. Y si eres cristiano, judeocristiano como yo, cuando recuerdes la oración universal del mundo cristiano, que es la oración del Padre Nuestro, recuerda que hay una parte que dice, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Como también perdonamos a los que nos ofenden aquí y ahora. No dice, algún día los perdonaremos. No, dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos enseñó esa oración? Porque sabía que el resentimiento corrompe el cuerpo, anula la mente y daña el espíritu. Perdona por conveniencia, no por bonito, no por bonita. Perdona porque es lo mejor que puedes hacer, el mejor regalo que puedes darte a ti. Dicen que cuando tú estás pronto a perdonar, el cielo se abre y empieza a llorar de felicidad. O sea que este aguacero es el preludio de algo importante.
No me interesa si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y lo digo por algunas personas que con su lenguaje corporal descalifican lo que yo digo. No me interesa. Yo te amo y te acepto más que tus propios padres. Y sé que a veces la resistencia no es más que soberbia, y que la soberbia es la parte más cabrona de tu enfermedad. Y en lugar de enojarme, siento compasión que no es lástima. Y te agradezco que tengas esa pinche cara de perro, porque así estaba yo. Y mi vida era infeliz. Un día me dijeron, bájale 3 rayitas a tu importancia personal. Ábrete a las cosas bellas de la vida. Y un día reconocí que solo no podía y llegó Alcohólicos Anónimos. Un día dije quiero conocerme mejor y llegó el mundo de la meditación para mí. Un día dije yo quiero esto así y así, lo empecé a decretar y se empezó a dar. Sábete que nuestro Señor Jesucristo, que es mi poder superior, no te pido que compartas la creencia, solo te la comparto. Aún estando en la cruz, a punto de morir, habiendo sido ya crucificado, humillado, difamado, golpeado, traicionado, exhibido en su pudor, porque a Jesús lo pintan los pintores con un taparrabos que tapa su genitalidad, pero dicen los historiadores de veras que Jesús perdió sus ropas de tanto latigazo y lo pasearon desnudo por lo que es el Vía Crucis y lo crucificaron desnudo. Le robaron su muerte porque él no tenía por qué ser crucificado, porque ni era ladrón ni era un criminal. Y el odio fue lo que lo llevó a la cruz. Le ayudó a cumplir su misión, pero eso no es lo importante para mí en este momento, sino recordar que cuando pidió agua le dieron vinagre, que como una burla le pusieron una corona de espinas, y aún así levantó su rostro al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A Jesús no tuvieron que pedirle perdón, Él otorgó el perdón sin que se lo pidiera. Esa es grandeza de espíritu. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, traducción libre, no son malos, son pendejos. Son ignorantes. Y ustedes creen que nosotros somos muy sofisticados. Lo digo con el debido respeto. No, nos equivocamos por ignorancia. Tú a tu hijo, a tu hija, si los tienes, lo vas a maltratar porque creyó que haciendo un bien causó un mal. Si estás muy neurótico, puede que sí, pero al rato te va a rebotar. ¿Quiénes de aquí tienen hijos o hijas? Tenemos. Yo les pregunto, ¿qué tendría que hacer un hijo tuyo para que dejaras de quererlo? ¿Qué tendría que hacer un hijo tuyo para que dejaras de quererlo? Nada, ¿verdad? Tú lo quieres como sea, tú la quieres como sea. ¿Tú crees que tu poder superior te va a dejar de querer porque eres alcohólico, porque te volviste drogadicta? ¿Porque eres promiscuo o porque eres nalgas prontas? Mira, tú puedes tener relaciones con quien tú quieras y eso no cambia la historia universal. Hoy me lo compartían. No crees que tus puterías son tan importantes. La vida siguió su curso a pesar de que tú vivías como vivías. Perdón. Por eso les digo yo a los compañeros que cantan alabanzas que no se vayan con la finta, porque algunos creen que las alabanzas quitan lo culero. Y no, lo que te ayuda a ser mejor persona es la práctica de los 12 pasos. Me decía una persona, es que hay que alabar a Dios. A mí me dijeron, hay que imitar a Dios. Eso es mucho más complicado que alabarlo, Yo no concibo a un Dios egocéntrico que está fascinadote contando el número de alabanzas que le cantaron. Ay, mira, este grupo es más espiritual porque llevan 20 alabanzas seguidas. Y estos ojetes donde ven Robertote nomás cantan 3. ¿Sabes qué es espiritual? Esto que estás haciendo, estás recuperándote por ti, porque te trajeron, y si ya te trajeron, pues aprovecha tu estancia, y a lo mejor el enojo un día se convierte en agradecimiento. Y hoy lo que te estoy diciendo, si le bajas a tu ego, como yo le bajé a fuerza,
Porque los alcohólicos, los neuróticos, los drogadictos, tenemos que aprender la humildad a palos. Por las buenas no entendimos. Yo te pregunto, ¿no ha sido suficiente? Ya perdónate. Y pídele a tu poder superior perdón de corazón adentro. Y dile, ayúdame a perdonarme. Que el perdón sea el regalo que tú me des. Que aprenda a convivir con mi pasado y que toda mi experiencia, cuando sea adecuado, la pueda compartir para que otros puedan ver una luz al final del túnel. Yo te aseguro que ese va a ser un buen momento. Ya pagaron el peaje, ¿no ha sido suficiente? Dense la oportunidad de darse una oportunidad. Ustedes y yo somos hermanos de enfermedad, los amo y los respeto, porque sé lo que es estar en una silla. Sé lo que es estar desolado, no solo, sino desolado. Estar rodeado de gente y sentirse infinitamente solo. Dormir junto a alguien que vive en su mundo y con el tuyo. A veces durmiendo con el enemigo. Y un día por respeto le dices a esa persona, vete, vive tu vida, sé feliz y yo también. No tenemos por qué acabarnos la existencia. Y el día de hoy no debo, no por virtuoso, no debo porque me hace daño. Yo le agradezco a mi programa, pero más me agradezco a mí, porque mi programa necesita de mi participación. Y un día dije, quiero intentarlo. Y al día siguiente dije lo mismo y han pasado algunas 24 horas. No lo digo con vanagloria. Estoy a la misma distancia que cualquiera de ustedes de la primera copa, que para mí sería morir espiritualmente y lo que viene no es agradable. Pero ¿saben quién me ha prestado la energía? Ustedes. Ustedes que representan a todos los compañeros que con infinita paciencia me dijeron, si tu problema es el alcoholismo y tú quieres, tu problema ya no nada más es tuyo, también es nuestro. Y esos locos, como los tachaban, 24 horeros, esos locos me salvaron la vida. Dios los bendiga por siempre. Yo no le doy patadas al pesebre. Nací en 24 horas, estuve con los de litro y medio y hoy soy cuarto marciano por convicción. Y quiero decirles, de acuerdo a mi experiencia, que Dios está en todas partes. Y afortunadamente Dios no le ha dado la exclusividad de la recuperación a nadie. ¿Cuál es el mejor grupo? Una vez me preguntaron, para ti, ¿cuál es el mejor grupo? El tuyo. El mejor grupo es aquel que te ayude a convertirte en una mejor persona. Ese es el mejor grupo del mundo. Y este grupo, Dios lo abrió para que tú llegaras. Y para que si tú decides aquí y ahora tu vida cambie. Y tu actividad alcohólica, la drogadicción, tu dependencia, no sean más que un recuerdo y fuente de sabiduría. Pero en la libertad ahí está, una amplia avenida de posibilidades. Perdona, libera, comprende. Y una clave, mientras más te perdones a ti, más fácil te será perdonar a los demás. Vivirás en libertad y algún día podrás decir, lo que me regalaron esas personas fue experiencia y yo no lo había visto así. De mi parte es todo. Yo quiero agradecerles a ustedes infinitamente la invitación. A la gente que me invitó, gracias. Yo no iba a decir que me siento honrado, pero más bien que me siento complacido de que me regalen este espacio. Gracias por invitarme a su fiesta espiritual. Yo no quiero desearles una larga vida, quiero desearles 24 horas de sobriedad. Y que si el día de mañana tu poder superior, como tú lo concibas, te regala la dicha de ver un nuevo amanecer, puedas renovar tu propósito y decir, solo por hoy no bebo, solo por hoy dejo la crítica, solo por hoy dejo lo pesimismo, solo por hoy me derroto, solo por hoy me perdono. Y la práctica es el maestro. Si sientes que no puedes perdonarte, haz como que puedes. Y un día te asombrarás de que ya la culpa, la vergüenza, el resentimiento perdieron fuerza. Y ojalá y algún día nos encontremos por ahí como cualquier gente. Dice la literatura, algún día caminaremos por el camino ancho tomados de la mano del espíritu del universo. Ese va a ser un buen momento. Por mi parte es todo, insisto, gracias.